Buenas tardes, ¿qué tal, estimados amigos de este espacio? Gaby Alujas, María Nuestra Madre, Conócete a ti mismo, el canal de YouTube también. Agradezco mucho la invitación a Gaby por compartir con ustedes estas experiencias, estas vivencias, estos conocimientos semana a semana. El día de hoy vamos a considerar la fiesta de Cristo Rey. Bueno, esta gran, no solo es fiesta, es una solemnidad en la iglesia, en la liturgia católica, que nos recuerda precisamente la soberanía de Jesucristo nuestro Señor en nuestra vida, no solo sobre el mundo, sobre la tierra, sobre el universo entero, sino eh, principalmente en nuestra vida personal. Y es algo que vamos a profundizar, a ahondar a lo largo de estos minutos que tenemos a continuación. Y bueno, primero que nada vamos a considerar el tema de la solemnidad. Sabemos que a nivel de liturgia, como les compartí hace unas semanas en el tema de la liturgia en mi vida, es una celebración que la iglesia nos propone para honrar de una manera más elocuente o grandilocuente, un poquito más resaltada, un misterio de nuestra fe. ¿Sí? Y los grandes misterios que conocemos pues son el misterio fundamental del Dios uno y trino, la Santísima Trinidad, que se celebra el domingo después de Pentecostés en todos los años, ¿no? Varía un poquito la fecha en el calendario, de acuerdo al calendario lunar por el que se rige la Semana Santa. Y luego después de esta solemnidad tenemos otra como la solemnidad de, bueno, primero antes de la fiesta de la Trinidad está la solemnidad de Pentecostés. Está dos solemnidades principales en el año que son la de Navidad, próximo 25 de diciembre, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y luego tenemos la solemnidad de la Pascua, ¿no? También de acuerdo a como el calendario la acomode cada año. Y bueno, estos constatamos que entonces se da una celebración de tipo solemne, ¿no? Cuando estamos recordando, honrando, dando gracias por un misterio central de nuestra fe. Aquello que también ha sido definido por la Iglesia, confirmado a modo de dogma. Un dogma pues es una declaración oficial por parte doctrinal por parte de la Iglesia que reconoce y establece como necesario para la salvación creer en ello, ¿no? En un misterio concreto. Es un misterio que se tiene que creer, que es indispensable para todo creyente que se sostenga, se esté convencido de ello. Y bueno, entonces la solemnidad de Cristo Rey viene a suponer, lo compartí también en el tema de liturgia, por si les interesa, por ahí está también disponible, es considerar el fin del año litúrgico y el principio de otro. Cristo Rey es como el parteaguas, por eso se coloca la fiesta ya desde hace varios años en esta fecha, en este penúltimo domingo. Bueno, suele ser a veces el penúltimo o otras el último domingo de noviembre, ¿sí? Porque da paso a 4 semanas de preparación para el gran acontecimiento del nacimiento de Cristo en Navidad. Y bueno, así como tenemos esta situación en que se coloca la fiesta de Cristo Rey, nos remite precisamente al misterio de Cristo como lo que dice en su texto San Juan, en su texto del Evangelio, que Cristo es el Logos, ¿verdad? El principio, la razón de todo cuanto existe, la causa primera y última, o sea, el alfa y el omega, principio y fin, ¿verdad? Entonces por eso es pedagógico, no es casualidad, sino al contrario, bastante lógico que se establezca la fiesta de Cristo Rey precisamente al fin de un año, o casi al fin de un año, y del calendario litúrgico es propiamente el cierre y luego el inicio de otro, ¿no? De otro ciclo, de otro año, que precisamente inicia con un tiempo de preparación, por eso no se termina hasta fin de diciembre, sino que un tiempo de preparación antes del acontecimiento del nacimiento de Cristo. Es como un volver a empezar. Entonces, fijan qué interesante es esto a nivel litúrgico, cómo en Cristo confluyen, en Cristo tienen fin, tienen pleno cumplimiento todas las cosas, todo en nuestra vida también en su momento pues será rendir cuentas a Dios, a Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Y pues ese es el sentido con el que debemos vivir esta fiesta, esta solemnidad. Bueno, vamos entonces a considerar algunos datos históricos primero de esta gran fiesta, porque pues claro que
no es de hecho un dogma como tal de fe, hay que decirlo, lo tengo que distinguir porque estuve hablando de que la mayoría de las solemnidades nos permiten celebrar, honrar un misterio por dogma, ¿no? Una verdad de fe que se debe creer, como ya dijimos, y en este caso Cristo, bajo su título, su faceta o advocación de rey, no es propiamente un dogma que se tiene que creer, es algo como consecuente, ¿sí? O lógico a partir del dogma principal que es, bueno, Cristo es Dios, verdadero Dios. Esto está confirmado en el concilio de Nicea, ¿sí? Del siglo IV, en los primeros siglos del cristianismo, donde pues también se ve necesario enfatizar, reafirmar la naturaleza divina de Cristo. ¿Por qué? Contra una serie de ideologías de pensamientos sectarios que proliferaron entonces, como los maniqueos, donde parecía que Cristo no era verdadero hombre o no era verdadero Dios, ¿no? Sino solo apariencia de ambas cosas. Había pelagianos y había maniqueos, por ejemplo, ¿no? Unos defendían que Cristo no era verdadero hombre porque no podía padecer bajo las condiciones de un hombre mortal, ni tampoco verdadero Dios. Y esto la iglesia lo esclareció, lo distinguió desde el siglo IV. Entonces, a lo largo del tiempo, pues claro, los cristianos, los creyentes, católicos específicamente, hemos honrado a Jesucristo como nuestro Rey, nuestro Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Pues las referencias en las Escrituras están muy claras. Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya nos anuncia la venida de un rey. El profeta, ¿verdad? Cuando lo resalta Mateo en su primer capítulo del Evangelio, o segundo, cuando habla del rey Herodes, que se entera de que van a ser un niño y que según la profecía parece que va a ser el profeta esperado, digo, el Mesías esperado, el rey de Israel, y ya se le da esa connotación o esa naturaleza real a Cristo, ¿sí? Porque era en el contexto judío, perdón, el Mesías que esperaban, pero a título de rey, que iba a gobernar con mano de hierro, que iba a apacentar a su pueblo, que lo iba a conducir hacia un destino seguro y a librarlo de las manos de sus opositores, de sus enemigos. Y bueno, esta naturaleza real de Cristo sabemos que trasciende mucho más allá del aspecto humano, político, que se podía entender entonces en la mentalidad judía. Porque el mesianismo de Jesucristo sabemos que no fue meramente político, inclusive lo dice en repetidas ocasiones durante los evangelios, según los relatos evangélicos, que pues él no ha venido a traer la paz, sino la división. No ha venido a derrocar un régimen, un poderío imperial como era el de Roma en aquel entonces. No prometió tampoco que los cristianos, los creyentes, sus seguidores, estaríamos inmunes o seríamos exentos de padecer a veces la mano de un dictador, de un tirano, como ha acontecido a lo largo de la historia. Entonces, aquí se ve muy claro que esta naturaleza de Cristo como rey es totalmente espiritual. ¿Sí? Es un reinado en el orden espiritual. ¿No? Y por supuesto que pues todo el universo, todo cuanto existe, los seres creados, el hombre, pues se ordena precisamente a Jesucristo, como lo dice la filosofía cristiana, tomando las bases clásicas, ¿verdad?, de la filosofía griega, pero también el mismo texto evangélico de Juan. Me voy a remitir a él en diferentes momentos porque es un texto muy rico que nos habla de cómo Dios lo constituye a su Hijo, ¿verdad? Cabeza, lo hace precisamente ser la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, lo dice en el prólogo, en su primer apartado. Y después, bueno, antes lo menciona, lo describe como la palabra de Dios, ¿no? La razón primera, última de todas las cosas, ¿no? Que preexiste a todas ellas, dice, antes de que el mundo fuese, estaba el verbo, ¿no? El verbo estaba en Dios, estaba con Dios. El verbo, de hecho, era Dios, ¿no? Eh, y bueno, ese sentido de la fiesta de Cristo Rey nos remite, nos habla primero de este elemento, de la realeza divina de Jesucristo, que no es un rey mundano, ya dijimos, no es un rey de orden material, caduco, ¿no? Que pues tiene los años, se puede decir, contados, ¿no? Y esto para los que defienden o los que sostienen agnósticos o ateos, que así se sostienen, que no, que la iglesia es un mito y que etcétera, pues basta el argumento histórico, el argumento de los hechos, como para decir, tú crees
Esto lo ejercitan mucho los apologetas, el diálogo con los ateos o los no creyentes, porque dicen, ¿tú crees que si solo hubiese sido una idea, hubiese sido un hombre histórico, como de hecho consta que Cristo vivió en esta tierra y lo describen los historiadores Flavio Josefo, Tácito, etcétera, los romanos de su época, si solo hubiera quedado en un ámbito, en un horizonte terrenal, pues no se hubiera hablado tanto de él, no se hubiera escrito tanto sobre él, tantas referencias en el arte, en la arquitectura, en la cultura de los pueblos, ¿sí? Inclusive la iglesia no hubiera perdurado tantos años, tantos siglos, ya tenemos 20, ¿no? Finalmente el argumento histórico ya es de por sí de peso. Fíjense bien, nos puede servir a nosotros en nuestra apologética, ¿no? Personal, que a veces tengamos ocasión de discutir o de, pues, de entablar un diálogo, por supuesto debe ser constructivo, con personas que disientan o que no, pues no estén cercanas a la fe. Bueno, después de terminar entonces de hablar de la naturaleza divina, del reinado de Jesucristo, que pues es el creador del universo, ¿verdad? La causa, la razón de todo cuanto existe y la razón última también hacia la cual todo se dirige, todo está ordenado, ¿verdad? Porque sin ella, dice la palabra de Dios, de nuevo en el Evangelio de San Juan en su prólogo, dice, todo fue hecho por ella y sin ella nada existe de esa palabra, ¿no? Todo vuelve a él también. Entonces, hay una oración que también voy a dedicar más adelante, en unos momentos más, para de ahí ir desglosando todo el contenido, ¿no? Interpretativo que tiene para nuestra vida este misterio, esta realidad de Cristo como Rey. Luego hablaremos entonces de la parte histórica de cómo se instituye esta fecha. Vistos los precedentes, bueno, lo que está en las escrituras, cómo pues esperaba este Mesías, este Cristo, que es ungido de Dios, ¿verdad? En su etimología griega, la palabra Christos, que venga pues a establecer un nuevo orden. Claro que los judíos no vislumbraban así, pero en las escrituras está bastante claro que va a ser un orden, una restauración de tipo espiritual, ¿no? Una liberación del pecado, de las estructuras del mal, desde el alma, ¿no? Y eso es lo más importante, es lo que Cristo viene a establecer con nosotros, una nueva alianza en su persona divina y real. Y luego, a lo largo del tiempo, pues se le ha dedicado en el arte, en las iconografías cristianas, pues esta naturaleza real a Cristo, porque vemos en el arte, por ejemplo, si ustedes se ponen a investigar, a lo mejor somos buenos o no conocemos de estos temas, el arte paleocristiano de entonces, bueno, se hablaba de los signos como se representaba a Cristo, la figura del pez, ¿no? Eh, como del alimento de vida, por eso se utilizaba ese pez también por el anagrama de las siglas de Cristo en griego, Ixis, que significa hijo de Dios, ¿no? Dios y Jesús, Dios, Hijo, Salvador. Bueno, este es lo que se refería al pez, a la imagen del pez en el arte paleocristiano de las catacumbas de los primeros siglos. Luego después se ensalza la cruz como precisamente también el trono en el que Cristo quiere estar, ¿no? Esa insignia cristiana que nos recuerda, que nos actualiza, de hecho, pues también en cada misa, en cada celebración eucarística, que Cristo quiso utilizar ese medio ignominioso, humillante, que era la cruz, para mostrar el alcance de su reinado, de su liberación del pecado, ¿sí? Porque cargó a través de esa cruz también todos nuestros males, todas nuestras injusticias, ¿no? Y las redimió, nos restauró nuestra naturaleza. Entonces, esos signos también nos hablan de una realeza, de una majestad cristológica de tipo espiritual, ¿sí? Que a los ojos del mundo, en términos humanos, no se comprende, como dice San Pablo, ¿verdad? Es locura para los gentiles, ¿no? Y es vergüenza o es, eh, como lo dice también, locura para los gentiles y blasfemia o vergüenza para los judíos, ¿no? Y luego tenemos entonces que ya en el siglo XX es cuando precisamente la fiesta de Cristo Rey toma pleno sentido y consideración litúrgica como tal. ¿Por qué? Porque si vamos a los sucesos en que se enmarca esta fecha de inauguración de la fiesta, tenemos que es el año 1925, ¿no? Bajo el pontificado del Papa Pío XI.
El Papa Pío XI reina de 1922 a 1939, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Es un reinado además muy interesante, bueno, un reinado espiritual, un servicio apostólico pontificio de Papa Pío XI que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, perdón, hasta el inicio de la Segunda. Son esas 2 décadas más o menos, los 20 y los 30. ¿Qué pasa a nivel internacional en el contexto mundial durante estas décadas? Bueno, se da el fin de la Primera Guerra Mundial y luego emerge una amenaza pues geopolítica de esas proporciones que es el Estado ateo, la materialización del socialismo como eh, esquema sociopolítico, económico en el mundo a instancias de Rusia, ¿verdad? En Rusia se establece la Unión Soviética, el Estado totalitario, ¿no? Materialista y ateo, para pues regir los destinos de una serie de naciones, que son Rusia primeramente y luego las 15 repúblicas que conformaron después la Unión Soviética. La internacional se funda en el 22, precisamente el año en que inicia su pontificado el Papa Pío XI. Luego en estos años 20, si vamos a nuestro panorama en México, tenemos una guerra también bastante desastrosa, que es la guerra surgida de la emisión de la ley Calles, la ley del presidente Plutarco Elías Calles, anticlerical, masónica, que pues introduce en México una era también de terror, de marginación, de restricción y control de las libertades fundamentales, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de cultos. Y entonces durante el 26, entre el 26 y el 29, tiene lugar esta sublevación de los llamados cristeros, que eran pues católicos, ¿verdad? De hueso colorado, personas valientes, audaces, que no temieron pues pelear, dar su vida incluso por defender su fe de las amenazas de un gobierno opresor, de un gobierno anticlerical, laicista y todos los demás epítetos o adjetivos que se le quieran dar, porque desde luego no fue ni económica ni políticamente un gobierno con un rumbo certero para el país, sino simplemente, pues bueno, no me quiero detener en detalles, ¿no? Fue catastrófico. Y precisamente una década antes, bueno, en el 1919, en México se había dado también la consagración del, del país a el Sagrado Corazón de Jesús, una devoción también ya extendida. Se da tanto en México y también en España, me parece ser, entre estas fechas, ¿no? Entonces hay una intención de los obispos, del clero católico mexicano, de que la sociedad pues realmente se encomiende, sea confiada, sea consagrada al amor de Jesucristo, a su corazón, para que pues se puedan despejar, se puedan evitar los conflictos que van a suceder y lamentablemente suceden los años posteriores. Entonces, en 1925, justamente un año antes de desencadenarse la Guerra Cristera, el Papa Pío XI tiene un documento donde establece la celebración de la honra de esta solemnidad de Cristo Rey, porque en el mundo ya ve que, bueno, acaba de pasar una guerra también de consecuencias devastadoras y se enfrenta el mundo a una década también que por un lado se ve de bonanza, de prosperidad económica, pero que va a terminar más. Sabemos que en el año 29 tiene lugar esa famosa Gran Depresión, ¿no? Económica en Estados Unidos que explota y pues va repercutiendo en el mundo, y pues parece que esas confianzas, esas seguridades humanas se pierden, se ven amenazadas y pues penden de un hilo. Y en Cristo es realmente en quien tenemos nosotros nuestra esperanza, nuestra plena certeza y seguridad de vida. Por eso instaura esta fiesta, propone esta, les digo que no es fiesta porque es un rango menor, perdón, la fiesta a nivel litúrgico que la solemnidad. La solemnidad es lo máximo que hay, el non plus ultra. Entonces, esta solemnidad de Cristo Rey, 1925. El mundo también se enfrenta ante el panorama que les decía ateizante y materialista propugnado por el auge del socialismo en Rusia, en la Unión Soviética. Y es necesario que el Papa lo vea así, que los católicos despierten, que se den cuenta que tienen un modelo así, que tienen un guía, un líder, ¿no? Que es Jesucristo nuestro Señor, a quien no pueden perder de vista, es la referencia primera y última. Por tanto, hace esta exhortación y
dispone que se celebre esta solemnidad para que se reaviven esas esperanzas, se le dé a los católicos ese apoyo, ese empuje, ese impulso que necesitan para defender su fe, sus creencias ante un mundo no solo secularizado ya, sino con fuertes amenazas ideológicas que pretenden pues sepultar la fe, ¿no? Dejarla reducida a cenizas, como estos gobiernos tanto de izquierda como de derecha, porque en Italia también hubo, o en Alemania se va a constituir los fascismos. En Italia Mussolini también va a querer tener el control total sobre no solo la política, la cultura, la educación, sino la misma iglesia, ¿no? Y pues van a ser amenazas en contra también de la libertad de expresión, de la libertad religiosa y de la sana pues convivencia social, ¿no? Y bueno, entonces después de este contexto, este marco histórico, tenemos que bueno, ya de 1925 para acá se ha ido desarrollando, se ha ido extendiendo esta festividad de Cristo Rey. Hay constancia de que primero se, se ubicaba o se celebraba antes de noviembre, por ahí en octubre más o menos, ¿no? Pero después se vio conveniente trasladar, como les decía, y retomo el punto inicial, a noviembre porque precisamente son las vísperas ya de Navidad, el último mes del año, penúltimo, para iniciar un nuevo ciclo, un nuevo orden que tenga como referencia primera Cristo nuestro Señor, ¿sí? El principio y el fin. Finaliza un año e inicia otro. Bueno, vamos a tomar en cuenta, ahora les voy a proponer una oración muy bella, desde la cual vamos a hacer unas consideraciones, unos desgloses. Y es la oración precisamente a Cristo Rey. Les invito a que la reflexionemos juntos. Dice, oh Cristo Jesús, te reconozco por Rey universal. Todo cuanto existe ha sido creado por ti. Ejerce sobre mí todos tus derechos. Renuevo mis promesas del bautismo, renunciando a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y prometo vivir como buen cristiano. Muy en particular, me comprometo a hacer triunfar según mis medios los derechos de Dios y de tu Iglesia. Jesucristo, te ofrezco mis pobres acciones para obtener, perdón, que todos los corazones reconozcan y vivan tu mensaje de paz, de justicia y de amor. Y bueno, aquí tenemos esta bella oración, volveré sobre cada frase, sobre cada enunciado, para que hagamos una interpretación más rica, más profundizada de estas líneas, de esta tradicional oración a Jesucristo Rey. Tenemos entonces que, bueno, Cristo Jesús, te reconozco como Rey universal. Decimos nosotros que no es solamente un rey histórico, un personaje importante en la historia de la humanidad, sino que además es determinante y que tiene alcances universales. ¿Por qué? Porque Cristo, como Hijo de Dios, viene a transformar nuestra historia, nuestra vida, en un antes y un después, porque viene a redimirnos del mal, ¿no? A darnos los medios, los recursos espirituales necesarios para poder luchar, poder batallar como soldados de Cristo en este mundo, como decimos también en el Rosario, la oración de la salve a María, en este valle de lágrimas en que muchas veces nos toca vivir, bueno, con sus claroscuros, ¿verdad? La vida tiene sus recompensas, pero también sus situaciones difíciles, sus desgracias, y de todo eso Cristo es Rey, no solamente de aquello bonito, de aquello bello, sino también de aquello que nos hace sufrir, que nos hace daño. Dios de alguna manera lo promueve, Dios lo restaura, Dios lo convierte ese mal en un bien a posteriori para nosotros, ¿no? Porque nos ayuda a descubrir en esas situaciones difíciles una oportunidad para sacar más de nosotros, para ser mejores. Y eso escucha bonito, ¿verdad? Claro que a veces una persona que está pasando por un mal momento no le podemos simplemente llegar a decir, no te preocupes, Dios te ama, te va a ayudar. En la prueba siempre se demuestra el bien todo lo puede. Claro que las palabras a veces no bastan, son insuficientes, pero están esas certezas, ¿no? Y es lo que muy en lo profundo del corazón no podemos perder. Bueno, dice después, todo cuanto existe ha sido creado por ti. Ya lo dice esa referencia a la que me referí, valga la redundancia, de San Juan, capítulo, bueno, antes del capítulo 1, el prólogo,
que habla de cómo en Cristo tienen sentido todas las cosas, todo ha sido creado por Él. Cristo también desde la filosofía, en la filosofía de tipo realista, heredada del filósofo Aristóteles, que trascendió durante muchos siglos y en la Edad Media se empató con las filosofías cristianas, católicas. Uno de los precursores y vanguardistas de ello fue Santo Tomás de Aquino, para el que no es ajeno también este tema de Cristo, de nuestro Señor, lo pone bajo estudio, bajo la lupa de la filosofía y habla de cómo el Cristo viene a ser la causa ejemplar de todo cuanto existe. La causa ejemplar se refiere a aquel motivo, aquella intención, aquella razón de fondo de las cosas, ¿sí? Aquello que le da un soporte a lo que exista, todo cuanto tiene ser, ¿verdad? Esencia, sustancia, aquello que es gracias a ese patrón. Cristo viene a ser como el patrón, ¿verdad? El referente, el modelo a seguir de todas las cosas, al cual se ordenan todas las cosas, ¿sí? Todo lo que ha sido creado, de las criaturas más minúsculas, ¿verdad? Las más insignificantes en la cadena biológica o del ecosistema, tienen una función en el universo, en nuestra vida también, de los seres humanos, y está ahí precisamente establecida gracias a que pues Jesucristo es la razón. ¿Y esto cómo se explica? Porque Cristo es aquel en el que por el cual fueron creadas las cosas y para el que fueron hechas, bajo ese modelo, ¿sí? Los seres humanos también. De aquí que la Iglesia no se canse de repetir, como lo reza el Concilio Vaticano II, que Cristo es el que muestra al hombre al mismo hombre, ¿sí? Cómo debe ser el hombre, cómo debe ser su relación con Dios, su relación con los demás y con la misma creación, ¿sí? Cómo debe aprender, así como hizo San Francisco, de las cosas, de las criaturas, esos signos, esos trazos de amor de Dios, de amor de Jesucristo, que está presente, que a todos los seres, a todas las criaturas les dio un finalismo determinado, una función específica y una perfección en el orden de las cosas para que pues el universo tenga un equilibrio, una armonía y la vida del hombre también. Lo que pasa es que el hombre a veces se quiere pasar de listo, abusa tanto de los recursos como de los demás y pretende suplantar o alterar ese orden, ¿no? A capricho. Y bueno, por eso es importante, vuelvo a la oración, decir que te reconozco como Rey universal, que tú riges el universo, mi vida, no soy yo, ¿sí? Aunque a veces tenga la tentación de pasar por encima de otros, de hacer solamente lo que me place, ¿verdad? Como yo lo quiero, o acomodar a Dios a mi medida, también es muy fácil, ¿no? Que todo gire alrededor de mí y no, es sobre Cristo que todo gira. Por eso entregarle mi inteligencia, entregarle mi voluntad, mis anhelos, mis preocupaciones, también lo que no es agradable, para que Él lo acomode, para que Él lo vaya llevando por el mejor camino, en calidad de esa causa, de esa razón de todas las cosas, ¿sí? Bueno, tenemos después que dice, ejerce, pidemos al Señor, sobre mí todos tus derechos. Es decir, ejercer un derecho, así como nosotros que hoy en día se habla tanto de derechos, ¿no? Pero poco, bueno, más bien de, sí, de derechos y libertades, pero poco de obligaciones, ¿no? No tenemos en cuenta esa otra cara de la moneda, esa contraparte. A veces, si me permiten aquí hacer un paréntesis, cuando hablamos de, pues de estas redes sociales, de estos medios de comunicación, que pueden ser tan efectivos para transmitir mensajes, como gracias a Dios en este caso, ¿verdad? De este medio, pero también se vuelven un medio, se le llama, pues, perjudicial porque lo convertimos en un espacio para emitir comentarios, hacer críticas sin la suficiente justificación, la argumentación necesaria, el conocimiento de causa a veces, la investigación que debe de soportar una idea y pues somos muy superficiales, muy banales. Y se habla mucho de que, bueno, ahora tú puedes poner lo que sea, nadie te restringe tu libertad, todos los comentarios son bienvenidos, ¿verdad? También los que no tengan ni pies ni cabeza, pero bueno, hay que tener cuidado en esto. La semana pasada les compartí un tema sobre la filosofía en la educación, de cómo debemos de cuidar que en nuestros procesos educativos se tengan en cuenta los tres filtros de los que hablan los clásicos, los filósofos, ¿no? La verdad, la bondad y la utilidad. Que al menos alguna de estas características o condiciones debe tener nuestros comentarios. Algo de verdad que tenga que ser promovido, reconocido. Algo de bondad, es decir,
lo estamos desglosando de aquí de la oración, ¿sí? Em, que sea en provecho de otros, que ayude a comprender mejor una situación, ¿no? Aportar alguna luz o al menos utilidad, que sea, pues eso, precisamente útil para que, pues, no sé, nos unamos en una causa ante una situación que se necesita, pues, hacer más conciencia, un llamamiento, ¿no? Que sea útil al menos para que otros viéndolo, pues si es un mal comentario, algo perjudicial o negativo, pues otros digan, ah, qué bueno que vi esto, porque pues así aprendo a no ser, a no dejarme llevar a veces por la corriente, ¿verdad? Como que a tomar distancia y criterio de las cosas que oigo, que escucho. Entonces se habla del derecho a la libertad de expresión, vuelvo al punto, pero poco de la responsabilidad de expresión, que es una condición también en sine qua non, o sea, necesaria, intrínseca al mismo derecho, de decir, todo tiene un límite, todo tiene un equilibrio, un respeto que yo tengo que establecer, bueno, que está establecido y que yo tengo que respetar más bien. Y Cristo es aquel que puede ejercer sobre mí todos los derechos, pero no porque Cristo sea autoritario, no porque Cristo pretenda robarnos la libertad, ¿no? Nuestra capacidad de decisión, sino porque Él sabe lo que mejor nos conviene y sabe que todo derecho implica una obligación. Entonces Cristo no nos va simplemente a pedir una prueba, una eh, situación a veces que nos pueda resultar incomprensible si no hay una razón de fondo, si no hay un compromiso de Él de que nos va precisamente a recompensar, ¿sí? Que va a tener una suficiente explicación o satisfacción que no va a ser inmediata, por supuesto, porque a veces pedimos en la oración, ¿verdad? Nuestras cosas, nuestras necesidades, intenciones más primarias o inmediatas, pero no pensamos a futuro y esto nos cuesta, díganme si no es un ejercicio difícil que pretendamos siempre que se haga todo en nuestro tiempo y en nuestro espacio, ¿verdad? A la hora que nos da la gana. Pero Cristo sabe lo que mejor nos conviene, es el Señor del universo, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Todo tiene esa continuidad. Bueno, entonces Él puede ejercer esos derechos divinos que le corresponden como nuestro Rey, como nuestro Señor, pero que siempre van a ser en provecho nuestro. Cristo no gana nada con hacernos el bien, con ayudarnos, darnos su gracia, ni tampoco pierde si nosotros no la agradecemos, no la sabemos valorar. Él es Dios, sí, es el creador de todo, pero lo hace precisamente en favor nuestro. Dice después, renuevo mis promesas del bautismo, renunciando a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y prometo vivir como buen cristiano. Esto es algo que está tomado, por supuesto, de la liturgia bautismal. ¿Sí? En el ritual del bautismo, el sacerdote propone a los padres, en este caso, que llevan a bautizar a sus hijos, a que hagan esas promesas del bautismo, esas renuncias al mal, al pecado, a Satanás, y confirmar su fe a nombre de su hijo, ¿verdad? Para que pues realmente esa fe sea eficaz, ¿no? En esa familia, en ese individuo, en ese nuevo hijo de Dios que ha sido bautizado. Y tenemos que entonces en ese momento del bautismo pues se da un reconocimiento también de que Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor, de esa realeza, de esa primacía que tiene sobre nuestra vida. Hacerlo con esa conciencia también si nos toca llevar a nuestros hijos o sobrinos a bautizar o si nos corresponde también ejercer la responsabilidad de padrinos, pues tomar en serio esta dimensión, ¿no? Bautismal por la que además Cristo, fíjense qué interesante, nos participa, nos introduce en su misterio real como rey, porque sabemos que la misión de todo cristiano es triple y complementaria, porque participa del misterio de la función de Cristo como sacerdote, profeta y rey, ¿sí? Y el rey también quiere decir que un rey pues tiene que dirigir, tiene que liderar, tiene que administrar o gobernar algo que le toque. No todos vamos a ser jefes de Estado, ¿verdad? Ni líderes de alguna institución o directores de empresa, pero nos va a tocar en nuestra misma casa, en nuestra misma familia, en nuestro trabajo, tener una responsabilidad a cargo, un compromiso, una situación que tengamos nosotros que administrar adecuadamente. Y es por eso que Cristo nos participa de esa naturaleza real. Luego dice, muy en particular me comprometo a hacer triunfar, según mis medios, los derechos de Dios y de tu iglesia. Fíjense lo que está diciendo y me remito otra vez al contexto que veíamos sobre el Papa Pío XI
y el panorama por el que atravesaron los católicos en México, en España también durante los años posteriores, en los 30 con la guerra civil, porque se vieron amenazados en sus libertades de culto y religiosas, y su fe parecía pues menguar en muchos casos, en otras fue por los mártires, los testimonios de mártires que tenemos como en México, de Anacleto González Flores, del Beato Anacleto, o San José Sánchez del Río, ya declarado santo este niño mártir. Pues qué grandes modelos heroicos de fe que gritaban, ¿verdad? Morían al grito de viva Cristo Rey. Esto nos tiene que realmente calar en el alma, no solo simplemente recordar algo bonito, ay, qué buenas personas, aquellas grandes héroes del pasado, ¿no? Sino decir, de qué manera puedo pedir yo su intercesión, su ayuda, como veíamos también en el tema de los santos, que van a estar ahí apoyándonos. Ellos ya vivieron esa gran tribulación, ya superaron, como dice San Pablo, el buen combate, ¿verdad? Conservaron la fe, llegaron hasta la meta. Pues así también nosotros debemos de pedirles ese auxilio, debemos inspirarnos en ellos para ejercer esa vocación de servicio a la iglesia y, como dice aquí, de vasallos de Cristo, porque está manifestando, me comprometo a hacer triunfar según mis medios los derechos de Dios y de tu iglesia, como un embajador de Cristo, de su reino, que se sabe orgulloso de su reino, que está perfectamente compenetrado, identificado con esos ideales y que los quiere hacer valer en su ámbito donde le toca desenvolverse, desempeñarse. Ojalá que tomemos ejemplo de estos grandes testigos de la fe, no como ecos nada más del pasado, sino como personas reales que siguen ahí intercediendo, insistiendo para que nosotros no tiremos la toalla, ¿verdad? No nos dejemos, no desistamos en este esfuerzo por instaurar el reino de Cristo en la sociedad, que va a ser difícil, que claro que no podemos a veces lograr grandes conversiones, grandes sucesos desde altos mandos o altas instancias, que más quisiéramos, ¿no? Que pues desde el presidente hasta pues los jefes de los ministerios, ¿verdad? En un gobierno o de las empresas, ya decíamos ahorita, pues se rindieran a Cristo, lo reconocieran y vivieran sus enseñanzas, sus valores. Pero empezamos desde abajo, así es como Cristo empezó con sus apóstoles, ¿no? No eran hombres con influencia política ni grandes fortunas o poderíos humanos, sino pescadores, hombres sencillos, trabajadores que fueron convenciendo a partir del testimonio. Y bueno, pues estos últimos santos mártires también, no me refería a los de España, pero son muchísimos, pues nos pueden ayudar. San Joselito, ¿verdad? Sánchez del Río, Anacleto González, los más destacados, habrá muchos por supuesto. Seguramente hasta alguno de ustedes será pariente de algún testigo jalisciense de la fe. Algún precisamente se les llamaba cristeros, ¿no? Porque eran defensores de los derechos de Cristo. Bueno, luego tenemos la conclusión, ya para finalizar, dice, Jesucristo, te ofrezco mis pobres acciones para obtener de todos los corazones que reconozcan y vivan tu mensaje de paz, justicia y amor. O sea, ofrecer esa administración eh, real, como decíamos ahorita, derivada del bautismo, esa manera de servir a Cristo como sus instrumentos, instrumentos de la gracia, para que Cristo vaya haciendo su acción. ¿Y cómo va a instaurar el reino Jesucristo? No va a ser, ya lo dice el texto del evangélico, en los apartados finales, sobre todo cuando se dirige el discurso escatológico de las últimas realidades que van a suceder, pues las grandes catástrofes, bueno, los signos de los tiempos, la venida del juez de Cristo, ¿verdad? El juicio final, cuando va a separar a los buenos de los malos, etcétera, va a dar justicia a todos. Esas realidades finales, últimas que llamamos escatología, eh, ahí es cuando va a decir, ¿verdad? Apártense de mí porque tuve hambre y no me dieron de comer, ¿no? Tuve sed, nos habla de no solo de las bienaventuranzas, sino también de las obras de misericordia, de las obras por el bien común, que nosotros, al ser católicos, no podemos desentendernos ni ser indiferentes ante tanta pues injusticia por la que atraviesa nuestro mundo, desde los grandes sectores marginados en la sociedad, los pobres, como también pues las personas con las que convivimos, ¿no? A veces hacemos mucha acepción, mucha distinción, y no
no buscamos precisamente esa solidaridad, esas actitudes evangélicas en nuestro comportamiento que pues ayuden a que Cristo instaure su reino en esos ambientes. Y es lo que nos invita a hacer el Señor, a buscar en nuestro prójimo esa manera idónea, adecuada para que Cristo vaya estableciendo su reinado en este mundo. Es lo que nos toca a nosotros, les digo, pretendamos, tenemos buenos anhelos, deseos de cambiar el mundo, de decirle a los políticos, a los poderosos, a los que manejan la economía cómo se deben hacer las cosas, con sentido, con ética, pero luego qué tal nosotros, nuestro aquí y ahora, ¿no? Somos muy éticos, somos realmente muy congruentes con esto que profesamos o que exigimos de los líderes, y es donde nos tenemos que cuestionar siempre, hacer examen de conciencia y ver de qué manera estamos prestando nuestras acciones y las acciones motivadas por actitudes, ¿verdad? Por hábitos de vida, para que el reino de Cristo se instaure, como dice aquí, que todos los corazones reconozcan y vivan tu mensaje de paz, justicia y de amor. Pues es un cometido bastante desafiante, bastante difícil, pero con la ayuda del Señor lo podemos lograr. Y ojalá que en este contexto que seguimos ya acostumbradamente, que ojalá no nos acostumbremos del todo en la pandemia, pues aprendamos precisamente a ser más reflexivos, a orar más, a tener a Cristo en nuestro centro. Ya les digo, a mí me ayudaba mucho tuve esta fortuna, esta gracia desde años atrás, cuando estudiaba en España, de tener periodos también de oración continua a lo largo del día. Pero nos decían los instructores, ¿verdad?, del seminario, no se dediquen solamente a aprovechar estos espacios de oración, de adoración al Santísimo, sino porque pues mucha gente y después en otro contexto ya no formativo ustedes no tendrán la oportunidad de ejercitar tanto. Pero en lo que estén haciendo cotidianamente, en sus actividades, en sus labores, en su estudio, en su trabajo, procurar prestar, ¿no? Ministrar esas acciones, esas responsabilidades para que Cristo las tome, ¿no? Como si de alguna manera se las ofreciéramos en ofrenda y Cristo las convirtiera en gracia, ¿verdad? Así como se habla del famoso mito, ¿verdad?, de Midas, del rey, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, ¿verdad?, hasta que se cansó, se frustró. Pues ojalá que en el sentido positivo, que Cristo es, como por decirlo así, el Midas de nuestra vida, que todo lo que le ofrezcamos lo va a convertir en bienes, en oro, ¿sí?, en algo valioso. Ojalá que con esta tesis nos quedemos, porque Cristo es el rey de nuestra vida y hacia él deben confluir todos nuestros esfuerzos, no perderlo de vista, a pesar de que a veces el cansancio, ¿verdad?, pues la desesperación, la